Bien, vamos a revisar el ejercicio número 61 de la página 55 del libro de física de segundo bachillerato. El ejercicio dice, un niño deja caer una piedra desde lo alto de un árbol de 4.0 metros del suelo. Simultáneamente, otro niño lanza una piedra desde el suelo hacia arriba, con una velocidad de 6.0 metros por segundo a la menos 1. ¿A qué distancia del suelo coinciden las dos piedras en sus respectivas trayectorias? Vamos a obtener los datos del ejercicio. Y dice, un niño deja caer una piedra desde lo alto de un árbol. Entonces tenemos una altura referencial de 4 metros o 4.0, que nos da lo mismo. Simultáneamente, cuando veamos este texto, esta palabra, eso quiere decir al mismo tiempo. Dice, simultáneamente, otro niño lanza una piedra desde el suelo hacia arriba con una velocidad de 6.0 metros por segundo a la menos 1. ¿A qué distancia del suelo coinciden las dos piedras en sus respectivas trayectorias? Entonces tenemos dos niños y a su vez cada niño lanzará una piedra. Si nosotros hacemos un gráfico aproximado de cómo está el ejercicio, vamos a ponerle al niño que está en el árbol número 1 y al niño que está en el suelo número 2. Sabemos que la distancia es de 4 metros. Como dice el ejercicio, simultáneamente, al mismo tiempo el niño que está a 4 metros de altura deja caer la piedra y en ese mismo instante, de forma cronometrada, el niño que está en el suelo lanza hacia arriba su piedra. Entonces, el niño que está en el suelo producirá en la piedra este movimiento y el niño que está a 4 metros de altura producirá en su piedra este movimiento. Hasta un punto en el cual las dos piedras se juntan, se encuentran en un punto dado. La pregunta del ejercicio es, ¿qué distancia existe desde este punto de contacto hasta el suelo? Entonces vamos a ponerle este valor de y como la incógnita general de nuestro ejercicio. Vamos a obtener los datos para cada uno. Dice, un niño deja caer una piedra. El texto que dice deja caer nos debe hacer notar o pensar que aquí la velocidad inicial en y1 de la piedra 1 es 0. Simultáneamente otro niño lanza una piedra desde el suelo hacia arriba, entonces estamos en el punto 2. Con una velocidad de 6.0 metros por segundo a la menos 1. Entonces eso quiere decir que la velocidad inicial en y, pero de la piedra 2, es 6.0 o simplemente 6 metros por segundo a la menos 1, que nos da lo mismo. Al momento de decir simultáneamente, deja caer el niño que está sobre el árbol la piedra y al mismo tiempo el niño que está en el suelo lanza la piedra hacia arriba, pero con esta velocidad. Se produce el movimiento al mismo tiempo, esta piedra cae, esta piedra sube con esta velocidad hasta que se encuentran las dos en un mismo punto. Ese sería el fenómeno que se produce en este ejercicio. Y pregunta, ¿a qué distancia del suelo coinciden? Medimos desde el suelo la distancia o la altura a la que coinciden las dos piedras. Si nosotros tomamos de referencia este punto de aquí, este punto del árbol y el suelo, eso quiere decir que la altura o la distancia entre las dos piedras es inicialmente 4 metros y la piedra 1
la piedra 2 hacen su recorrido dentro de estos 4 metros. Si nosotros nos vamos a la piedra número 1, la piedra recorrerá esta distancia. Por lo tanto, aquí la piedra 1 vamos a poner que ha recorrido vamos a ponerle así, distancia 1. Y en el caso de la piedra 2 que sube, ha recorrido una distancia 2. Si nosotros tomamos en cuenta y medimos esta distancia 1 y desde el suelo medimos la distancia 2, si unimos las dos distancias, resulta que nos dan 4 metros. ¿Sí? Porque el recorrido de las piedras se da dentro de esta altura de los 4 metros. Entonces, esta es la parte fundamental del ejercicio. Darnos cuenta de que estos 4 metros son la distancia total recorrida. Dentro de estos 4 metros, la piedra 1 hará un recorrido 1 o una distancia 1 y la piedra 2 hará, lógicamente, el espacio restante o distancia 2. Si sumamos la distancia 1 con la distancia 2, nos da 4 metros. Entonces, esta partecita es fundamental para poder desarrollar el ejercicio. Y decimos que la distancia 1 más la distancia 2 nos da 4 metros. En este caso vamos a obviar las unidades porque vamos a trabajar con ecuaciones. Esta es la ecuación principal y el razonamiento principal. Repito nuevamente. La distancia total recorrida es 4 metros. La piedra 1 recorrerá una parte de los 4 metros. La piedra 2 recorrerá otra parte de los 4 metros. Si sumamos lo que ha recorrido la piedra 1 con lo recorrido con la piedra 2, nos da la sumatoria 4 metros. Y este razonamiento lo vamos a escribir como ecuación para aprovechar la misma para resolver el ejercicio. Entonces, la distancia que recorre la piedra 1 sumada con la distancia que recorre la piedra 2 necesariamente nos tiene que dar 4 metros. Ahora debemos tomar en cuenta otro parámetro fundamental que es el tiempo. ¿Qué es lo que le sucede al tiempo? ¿O cómo medimos el tiempo? Si nosotros hacemos el recorrido de la distancia 1, lógicamente este tiempo será un tiempo 1. Si hacemos cuenta el tiempo que tarda en el aire la piedra 2, este será tiempo 2, un incremento de tiempo 2. Ahora, ¿qué características tienen los tiempos? Recordemos que el ejercicio dice que el movimiento se da simultáneamente, al mismo tiempo. Eso quiere decir que parten al mismo instante, en el mismo instante, y se encuentran luego del mismo tiempo. Ese vendría a ser el razonamiento. Parten al mismo instante, tanto la piedra 1 como la piedra 2, cada una hace su recorrido correspondiente y se encuentran al mismo tiempo. Es decir, que el tiempo es el mismo, porque parten al mismo tiempo las dos piedras y se encuentran al mismo tiempo. Entonces, tanto este tiempo de aquí, de la piedra 1, como el tiempo de la piedra 2, es el mismo. Por lo tanto, el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Y para efectos de resolución del ejercicio, solamente vamos a poner tiempo. Y este es el valor que vamos a calcular. Ahora, ¿cuál es la fórmula que nos conviene utilizar para trabajar la distancia? Recordemos nosotros que la distancia por fórmula en el eje de las Y en caída libre, en el movimiento de caída libre, es igual a la velocidad inicial. Como estamos para la piedra 1, sería velocidad inicial de la piedra 1 por el incremento del tiempo 1 más un medio por la gravedad por el incremento del tiempo 1 al cuadrado. Esta sería la fórmula que corresponde a la distancia 1. Luego dice, y luego sería más, ¿cuál es la fórmula para la distancia 2? Velocidad inicial
en y de la segunda piedra, de la piedra 2, por el incremento del tiempo 2, más 1/2 por la gravedad por el incremento del tiempo 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, la distancia 1 tiene esta fórmula, más la distancia 2 tiene esta otra fórmula. Si sumamos la distancia 1 con la distancia 2, nos da 4 metros. Distancia 1 más distancia 2 nos da 4 metros. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Que la velocidad inicial en y de la primera piedra es 0, porque en el ejercicio decía se deja caer. Por lo tanto, este valor lo vamos a utilizar. Eso quiere decir que si este 0 lo reemplazamos en esta expresión, se elimina todo este término, quedándonos la fórmula simplemente 1/2 por la gravedad por el incremento de tiempo. Aquí vamos a hacer de una vez aplicar el siguiente razonamiento. Anteriormente ya se había dicho que el tiempo que recorre la distancia 1, el tiempo que recorre la piedra 1, es igual al tiempo que recorre la piedra 2, tomando en cuenta que el movimiento es simultáneo, es decir, las dos parten al mismo tiempo y se encuentran al mismo instante, en el mismo instante. Por lo tanto, el tiempo 1 es igual al tiempo 2, que viene a ser prácticamente un tiempo. Entonces, aquí ya no vamos a poner tiempo 1, sino simplemente incremento del tiempo, continuando la fórmula tal como está, sin alterarse. Más la velocidad inicial en y, pero de la piedra 2, por el incremento del tiempo, ya no sería tiempo 2, sino simplemente tiempo, más 1/2 por la gravedad por el incremento del tiempo al cuadrado igual a 4. Vamos a hacer un reemplazo de variables para obtener la incógnita correspondiente. Al tener nosotros esta ecuación, este ejercicio grande, vamos a obviar nosotros momentáneamente las unidades para efectos de resolución del ejercicio. La gravedad sabemos que es de 9.8. Sabemos que son metros por segundos al cuadrado. Simplemente en esta ocasión vamos a dejar solamente el número. Por el incremento del tiempo más la velocidad inicial en y de la piedra 2, que son 6 metros por segundo, vamos a ponerle simplemente 6 por el incremento de tiempo más 1/2 por la gravedad, que es 9.8, y por el incremento del tiempo al cuadrado igual a 4. Como nosotros podemos darnos cuenta, nos quedó esta ecuación en función solamente del tiempo. Vamos ahora a hacer aquí una reducción y vamos a utilizar la calculadora. Vamos simplemente a hacer esta partecita de la ecuación. Dice 1/2 por 9.8. Sería 1 dividido para 2 por 9.8. Dándonos 4.9. Entonces, 1 dividido para 2 por 9.8 o 9.8 dividido para 2 me da a 4.9 incremento de tiempo al cuadrado más 6 incremento de tiempo más otra vez 1/2 por 9.8 sería 4.9 incremento de tiempo al cuadrado igual a 4. Reducimos términos semejantes. Tenemos 4.9 tiempos al cuadrado más 4.9 tiempos al cuadrado. 4.9 más 4.9 me da 9.8 tiempos al cuadrado más 6 incremento de tiempos igual a 4. Ahora, como vemos, aquí tenemos la incógnita al cuadrado, la incógnita y un término independiente. Por lo tanto, aquí se nos formó un trinomio. Vamos ahora a hacer un pequeño cambio para establecer el trinomio de manera más formal. 9.8 incrementos de tiempo al cuadrado más 6 incrementos de tiempo, y este 4 lo pasamos al otro lado cambiando de signo,
menos 4 igual a 0. Entonces, la resolución del ejercicio radica en la resolución de este trinomio. Vamos a utilizar como método alternativo la fórmula general, para lo cual nosotros establecemos los siguientes datos. El valor de A, que es 9.8, el que le acompaña la incógnita que está al cuadrado. Un valor de B, que en este caso es 6, el que le acompaña a la incógnita. Y C, el término independiente. Con estos valores nosotros vamos a encontrar el valor del tiempo, aplicando la fórmula general, que en este caso sería tiempo es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y vamos reemplazando, sería menos, abro paréntesis, ¿cuánto vale b? Sería 6. Bueno, al tener un valor positivo, a lo mejor puedo obviarme el paréntesis, sería menos 6 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 4, a, que vale 9.8, y c, que vale menos 4. Hay que tener en cuenta que c es un valor negativo. Sobre 2 por, en este caso, a, que es 9.8. Vamos a utilizar la calculadora. Y en la calculadora vamos a realizar solamente la parte que está dentro de la raíz. Dice 6 al cuadrado menos 4 por 9.8 y por menos 4. Debemos tomar en cuenta aquí el signo del menos 4. El signo del menos 4 que está al final, dándonos el valor de 192.8. Entonces el ejercicio se reduce a, el incremento del tiempo es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada de 192.8 sobre 2 por 9.8 19.6, y vamos a registrarlo acá. Entonces vamos a resolver la raíz. Dice raíz de 192.6, perdón, .8 nos da 13.88. Es decir que nos queda la ecuación menos 6 más menos 13.88 dividido para 19.6. Y como sabemos, la fórmula general nos genera dos respuestas. Vamos a obtener la primera, la cual dice menos 6 más 13.88 dividido para 19.6. Menos 6 más 13.88. Aquí debemos hacer primeramente igual, luego dividido para 19.6, 0.4. Y como sabemos, el tiempo nos da en segundos. En este caso es 0.4 segundos. Vamos a calcular el otro tiempo con la fórmula, que sería tiempo es igual a menos 6 menos 13.88 sobre 19.6. Tiempo igual menos 6 menos 13.88 igual dividido para 19.6. Menos 1.01. Segundos.
Ahora, ¿cuál de estas dos respuestas son válidas? Recordemos que el tiempo no puede ser negativo, no podemos retroceder en el tiempo, por lo tanto, este tiempo negativo se anula y la respuesta del tiempo viene a ser 0.4 segundos. Este es un dato que lo necesitamos para resolver completamente el ejercicio. ¿Sí? Recordemos que en realidad el ejercicio nos pide calcular a qué distancia del suelo coinciden las dos piedras. Nos pide una distancia. Lo que ahorita hemos calculado es el tiempo que tarda en realizarse la colisión, desde que las dos parten simultáneamente hasta que se encuentran. El tiempo que se han tardado en producirse ese choque ha sido de 0.4 segundos. Recordemos que es el mismo tiempo tanto para la piedra 2 como para la piedra 1. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para poder calcular ahora esta distancia, la cual es la incógnita de nuestro ejercicio. Entonces con este valor de tiempo calculado, vamos ahora a encontrar esta altura. Recordemos que la fórmula de la altura es igual a la velocidad inicial en y por el incremento del tiempo más un medio por la gravedad por el incremento de tiempo al cuadrado. Ahora, esta distancia prácticamente viene a ser la distancia de la segunda piedra. De la segunda piedra. Por lo tanto, vamos a utilizar los datos de la segunda piedra. Entonces, en la velocidad inicial vamos a tomar en cuenta la velocidad inicial de la piedra 2, tomando en cuenta que nos está pidiendo, repito nuevamente, la distancia que existe desde el suelo hasta el punto de contacto, y este espacio le corresponde a la piedra 2. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial. En el caso de la piedra 2 son 6 metros por segundos a la menos 1 por el incremento de tiempo, que recordemos que nos salió 0.4 segundos, más un medio por 9.8 metros por segundos a la menos 2 y por 0.4 segundos al cuadrado. Y esto ingresamos en la calculadora. Sería 6 por 0.4 más 1 dividido para 2 por 9.8 y por 0.4 al cuadrado. 3.184. Repito nuevamente. 3.184 metros. Y esta es la distancia que existe desde el punto en el que se dio la colisión hasta el suelo, ¿sí? Y para manera de comprobación, como vemos, esta distancia nos salió 3.18, que es menor a 4 metros. Recordemos que los 4 metros es la sumatoria de la distancia que recorrió la piedra 1 y la piedra 2. ¿Sí? A manera de verificación del ejercicio, lógicamente está el ejercicio bien resuelto, tomando en cuenta que esta distancia nos salió inferior a 4 metros. Si nos hubiese salido un valor mayor o superior a 4, hemos cometido a lo mejor algún error en la resolución del ejercicio. Y con esto hemos terminado.